Bueno, nos quedamos con Ramón y Leonides. Buenas noches, los leo videochat. Leonides, necesito saber si tiene chat para ver cómo voy a llevar la clase avante. ¿Podría escribirme si mínimo tiene el chat? Ok, eso no. Ramón, buenas noches. Me presento para los dos por si Leonides me escucha. Su servidora, la doctora Lucía Becerra Hernández, les va a estar impartiendo la materia de el juicio de amparo. Se supone que la unidad o nuestra materia está conformada por 3 unidades. La unidad 1 que hoy vamos a ver, se supone que vamos a interactuar sobre qué es la Constitución. Es como que la teoría general de la Constitución para poder entender qué derechos vamos a poder garantizar o defender por medio del juicio de amparo. Les comento, hola Tienson, qué amable. Les comento que cómo califico mi materia. Con participación, el 20% de participación en las videoconferencias, eso es en la interacción de preguntas y respuestas. Dejé algunas actividades y me gustaría, previo a que han habido problemas con alumnos de otras materias, me gustaría saber, hola David, este, buenas noches. Em, Me gustaría saber si han estado trabajando en plataforma, si ya vieron nuestra unidad, si ya vieron las actividades, para ver antes de iniciar la materia, despejar algunas dudas, porque voy a estar trabajando con tiempos. Ok, ¿y no lo has podido checar, Ramón? O sea, igual les doy 5 minutitos para que revisen las actividades. Nos vamos a presentación. Yo estoy en plataforma, de hecho. David, ¿tienes audio? ¿Me escucha, maestra? Sí, te escucho. Buenas noches. Buenas noches. No, hasta ahora, creo que ahorita como a las 6, 7 de la tarde subieron lo que es la plataforma. De hecho, yo estaba mandando al coordinador que no aparecía la materia porque yo entré como a las 4 o 5 y no aparecía. Lo que pasa es que creo que el puente se lo tomaron muy en serio. Entonces, partimos de ahí, del puente Zoom largo, fueron 4 días y pues hoy retomaron actividades y hoy quedó eso. Bueno, les decía, la actividad de apertura, quiero comentarlo y quiero ser muy precisa al respecto porque como ven, la materia va a estar calificada un 70% en actividades, la entrega de las actividades en tiempo y forma, y y a su vez vamos a estar calificando la retroalimentación y participación y la asistencia a las videoconferencias. Entonces, la entrega tiene una fecha. Yo no voy a recibir trabajos después de esa fecha. Entonces, por eso me gustaría que vean las actividades y que ustedes puedan darme, si tienen alguna duda para despejarla de una vez o si no, nos metemos de lleno a la materia. Es que no hemos visto, yo no he visto nada, o sea. De hecho, hoy conocí yo que iba a mantener la materia ahora. Este día se me Pues, ocurrió que iba a dar la materia de juicio de amparo. pues si tienen la oportunidad ahorita de entrar a la plataforma, yo estoy en ella, chequenla y cualquier No, de hecho, duda, yo ya pude entrar y ya estuve viendo ahí
porque son los temas que vamos a manejar de la unidad uno. Y con respecto a las actividades, No, eso no lo vi, nomás mira el puro tema, alcancé a ver el puro ok, tema. chéqueme las actividades. Si tiene alguna duda, me dice. Vamos a Ok. dar unos minutitos. Pues yo creo que nos tenemos que salir de aquí. Ah, ok. Usted está desde la PC. Perfecto. No, entonces, mire, yo se las leo. A ver, actividad. Mm, mm. A ver, estoy abriendo el documento. Normalmente nosotros vemos, por ejemplo, la unidad uno. Cuando empezamos la unidad 2 es cuando hacemos las preguntas de las dudas que tuvimos en esa actividad en cuanto a la información que se envía, pues no sé cómo va el Lo que transcurso, pero pasa, lo que pasa es que he tenido problemas con dos grupos. O okay. sea, que me dicen ya por concluir la materia, me dicen, maestra, ¿qué cree? No le entendí. Y me dicen cuando ya va a finalizar. Entonces, cuando ya no presentaron actividades, cuando ya no entregaron nada, me dicen, es que no le entendí. O luego me dicen, maestra, es que en las videoconferencias el tema que dio no viene ligado a las actividades. Y yo me quedo así. O sea, entonces no estuvieron en mi videoconferencia o no leyeron o está pasando algo. Por eso lo estoy haciendo. Lo que Normal, no, lo que no, disculpe maestra, es la biografía, no vienen lo que es la biografía para nosotros estarlo viendo. Viene nomás el puro nombre, pues la mayoría de las sí, materias no han puesto ahí el PDF o el archivo o algo, pero sí viene nada más para bibliografía. apoyarnos. Sí viene bibliografía para descargar, pero la mayor parte de los temas o de la bibliografía es bibliografía que yo cuento, su servidora cuenta con el libro. Entonces, me he basado en eso, pero si Otros tienen maestros alguna... mandan el PDF, de ejemplo, de un escritor, ahí va el archivo. Cuando lo leen, Viene el link y el link es el no PDF. miré yo, mira puros nombres. O sea, no viene ya No, bajarlo de ahí directamente. viene, David, viene. Sí viene el link, pero tenemos que entrar Tiene que entrar y tiene que descargar el archivo en PDF, pero es PDF y viene el link para descargarlo. bueno, nosotros lo ponen directamente porque a veces que no, Ah, lo o sea, ponen lo directamente. quiere No, así no lo encuentran la directo. mayoría de los maestros. Y Ah, ok. No, bienvenida. Soy hay muchas Lucía, preguntas que la no. doctora Lucía. Mucho gusto. Bueno, eh, Ramón, ¿pudieron, Leonides, pudieron checar la hora o si no, para iniciar? Yo creo que dice porque yo creo que nadie. De hecho, estamos batallando como a las 6 7 de la tarde apenas nos apareció. Ok, qué bueno, un placer verlo, Leonides. Espero que tenga audio. Qué gusto. Este, Así es. Está bien. Ya para ok, que seamos dos cuando menos. sí, porque no, lo malo es que es mayoría. Ok, entonces, partiendo de la unidad uno, que es sobre el tema de teoría de la Constitución, más que nada viendo eh, qué es la Constitución. ¿Ustedes podrían, por favor, darte o tienen algún concepto en mente de las materias que ya vieron? Pues para mí la constitución es un acuerdo entre el Estado y la sociedad que se plasma durante un documento. No sé si es un acuerdo entre ¿Usted, ambas partes. Leonides? Para mí es un conjunto de normas las cuales nos rigen. Sí. David, no es un acuerdo porque no es un contrato. Pues aquí, o sea, yo fíjese, puse los temas y dice, una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia es decir, entre la forma política y la sociedad y lo social. ¿Quién No, da esa definición?
Pues lo bajé ahí de internet porque dije, va a entrar la materia cuando menos quiero ver Ah, idea de ok, lo que es la unidad, pues. ok. Saqué el Bueno, concepto de constitución. mediante Hans Kelsen, yo les tengo una definición. Hay diversas formas de tocar el concepto de constitución, desde el sentido material y desde el sentido formal. En el ámbito material, está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas, lo que decía Leonides. Estas normas jurídicas, ya sea generales o específicas, que hacen que se creen las leyes. O sea, que de esta constitución se reglamentan los derechos y posteriormente de ahí parte para la creación de leyes. Además, se regula las normas que crean a otras normas jurídicas, así como los procedimientos de creación del orden jurídico. Esto es en parte el punto de vista material. La Constitución contempla a los órganos superiores del Estado y sus competencias. ¿Esto qué quiere decir? Regula los tres órdenes de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Otro elemento que contiene dicho concepto material son las relaciones de los hombres con el propio poder estatal y los derechos fundamentales del hombre. La Constitución, en este sentido, implica el contenido de una construcción o conjunto de normas que contemplan los derechos de los seres humanos en nuestro país. Debemos de descartar que cada país tiene una constitución que la rige con respecto, no sé, Ramón, no sé si se vaya a grabar la clase, respecto a el ámbito de competencia, respecto a las limitaciones, sus usos y costumbres. Cada ciudad, cada ubicación es diferente. Ahora bien, según Hans Kelsen, dice que es cierto documento solemne que contiene un conjunto de normas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de precepciones especiales. Hay un órgano encargado de ello. Es el poder legislativo y implica un cierto proceso para hacer alguna reestructuración, abrogación o anexo a cualquiera de sus artículos. Y conforme eso es a lo material y a lo formal, nos dice el mismo Hans Kelsen que existe una constitución que también es, en sentido formal, el cual lo denominan como un texto escrito que contiene las normas fundamentales del Estado, las relaciones del Se fue, maestro, ¿no? Se fue el audio y la imagen. ¿Ya? ¿Te, te quedaste igual, David? Sí, sí no, ya no se escuchó, maestra, ya. ¿Que no escucharon? No, desde que inició el formal. Ah, ok. Decía que el formal es un documento, es un texto escrito que tiene las normas fundamentales del Estado, las relaciones del Estado y la sociedad, el régimen de derechos y deberes de las personas. Entonces, teniendo estos dos conceptos, el sentido formal y el sentido material, ¿qué nos quiere decir? Lo formal es simple y llanamente un texto constituido y creado por un poder que lo crea. En este caso es el poder legislativo. Y conforme al sentido material es la base que nos rige a todos nosotros, que nos permite conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones y que de ahí emanan las leyes para que éstas se puedan salvaguardar o reglamentar.
¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Podrían Sí. darme su concepto de lo que ya escucharon? El formal es un texto constituido por por el poder Judicial y el material, Legislativo. legislativo, perdón, y el material es la base que nos permite conocer todas las leyes, los derechos de los ciudadanos en este caso, y Leonides, que de ahí se forman lo que son las leyes de los normas. de ahí El emanan. formal, Ley mana, exactamente. el formal, así como lo indica el David, pues está creado por el Poder Legislativo, el cual puede hacer modificaciones a la Constitución. Y en el caso material, viene siendo lo que nos rigen a veces por usos y costumbres. Entonces, ahí también se pueden hacer y aplicar leyes de acuerdo a usos y costumbres también, de acuerdo a la región del país, dentro del país. Así es. En el formal intervienen los tres poderes. En el formal, No material, perdón. Material. Digo usted aquí lo que quiero. a ver, hay un poder que crea, deroga o modifica. ¿Y ese cuál es? Legislativo, Leonides. Claro que sí, Ramón, legislativo. Ahora, hay ahorita decía Leonides, en la parte de los usos y costumbres, ahí entra el concepto de constitución, pero en material, porque es algo tangible. Es algo que se hace cotidianamente. Es algo que a raíz de los usos y costumbres uno viene optando, pero no debe de salirse de lo establecido en el sentido formal. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, nos pasamos a la supremacía constitucional. El ¿Alguien AMPA. sabe el artículo que reglamenta el principio de supremacía? Yo no, más, ¿para qué le digo? Alguien está haciendo trampas. Ni conocemos. David Yo no, estaba buscando en San No, Google. es que no le digo que yo pasé todo lo que es los temas, pero hasta ahí me quedé, pues de cuenta que ya, por ejemplo, Ok. la supremacia constitucional, poder, pero no puse conceptos. Supremacía. Los conceptos, no, o sea, nomás en general lo que vamos a ver, pues, pero Ok. La supremacía constitucional no es nada más que otra cosa que reiterar. Es el poder supremo. No hay nada más arriba de eso. Y arriba de eso no hay nada más arriba de la Constitución. así es. Punto. El artículo que lo reglamenta es el artículo 133 constitucional. En él se establece que la Constitución es la ley de la que emanan o es la norma general de la que emanan todas las leyes, incluyendo las constituciones de las 32 entidades federativas. ¿Sí? Entonces, ¿perdón? Sí, sí, escucho. Entonces, hay una reforma que se da a través de la reglamentación internacional y me refiero a los tratados. ¿Han escuchado algo al respecto? Sí, ¿Qué han escuchado? hay diferentes tipos de tratados. No recuerdo los nombres, pero en una clase los miramos. Una videoconferencia, los diferentes tipos de tratados que hay, de acuerdo a cada nación, y algunos tratados están por debajo de la Constitución. Algunos que están, haz de cuenta que está la Constitución y debajo están los tratados a veces, pero nunca están por encima de la Constitución. Exacto. La Constitución es la norma suprema, pero existen tratados que están a la par de la Constitución. No el de más derechos arriba, humanos, maestra. es que se supone que
los tratados reglamentan eso, los derechos humanos, pero reconocidos a nivel internacional, los cuales no están regulados a nivel nacional. Pero Es por es el eso, que le puede nivelar a exacto, es por eso que están a la par de la Constitución, porque hay derechos que no tienen una reglamentación nacional, no tienen una ley, no tienen un código. Entonces, el tratado entra y está a la par de la Constitución porque contempla el derecho y establece el procedimiento para poder llegar a salvaguardar ese derecho o a que nos lo respeten. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, No todos los tratados están a la par. O sea, hay tratados, y lo estableció Leonides, hay tratados que están por debajo de la Constitución. ¿Podemos establecer algún tratado que esté a la par de la Constitución? el de los... me doy. No, el de los derechos humanos a nivel internacional. Eso es general. ¿Podemos hablar en algo más específico? Sí, le miramos una materia, pero yo me acuerdo que No, no, era la única que estaba a nivel. Por el caso Ok. de... Podemos mencionar algo en específico. Los tratados que evitan la discriminación. En específico, en el apartado en el que establece que todas las personas tienen la libertad de elegir con quién casarse, ya sea personas con el mismo sexo o con diferente sexo. Entonces, hay constituciones, doy este ejemplo porque existen constituciones a nivel local que no reglamentan los derechos de las personas con preferencias sexuales idénticas, pues, o sea, que prefieren el mismo sexo que ellos. Entonces, no están reglamentados. Y si partimos de ahí, el tratado está a la par de la Constitución, aunque la Constitución lo permita, pero esto da la pauta para que otros estados no se salgan de la normativa y reglamenten a favor de estos grupos. ¿Sí me entienden? sí. Ok. Ahora, pasamos a la protesta de preservar la Constitución. La protesta para preservar la Constitución está reglamentado en el artículo 87 de la Constitución. Este artículo señala que el presidente de la República, al tomar protesta de su cargo, presentará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel la siguiente protesta. Creo que la han escuchado porque hemos tenido varios presidentes cada sexenio. Y aquí dice: protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar al y y desempeñar leal y patriotamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y posterioridad de la Unión, y así no lo hiciere que la nación me lo demande. Entonces, es el protesto que dice el presidente de que la Constitución no está ni por encima de las leyes ni por encima de él. Esto es formal. Esto es formal y vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el sistema. Ay, me salí. ¿Me pueden dar el siguiente tema, por favor? Que me sacó el sistema. 3, sistema de control de la constitucionalidad. Sistema de control, si era este. Ok. Hay un caso, el caso de Marbury contra Madison. Este constituye uno de los principales hitos
e íconos del constitucionalismo. Ello está plenamente justificado, pues fue la primera ocasión en la que de manera clara una corte de vertice afirmando la supremacía de la Constitución frente a la ley, determina la inaplicación de esta última por ser inconstitucional. ¿A qué se refiere este caso? Que la ley declaró a favor de Marbury porque según la ley era inconstitucional, no le garantizaba los derechos. Ahora bien, dice el texto, contra lo que podía pensarse desde la perspectiva actual, es decir, el constitucionalismo de los derechos, no se trata de un caso en el que una norma legal fue inaplicada por ser lesiva de derechos constitucionales, pues el caso se resolvió más bien contra un writ of mandus, es decir, algo equivalente a nuestro proceso de cumplimiento. La Constitución establece cierta normativa y ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a preservar nuestras lenguas, el derecho a ser libres, el derecho, en fin, muchos derechos. Pero en este caso retomamos el derecho que nos trae aquí de tener una educación pluricultural, que para eso están creadas las universidades interculturales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes del 94 no garantizaba los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, era inconstitucional con referente a los derechos de estos grupos étnicos. ¿Qué quiere decir? Que no legislaba y no tenía manera de salvaguardar y preservar esos derechos de estos grupos. Por lo tanto, existían instrumentos internacionales que desde 1846 reglamentaban estos derechos y en base a esos tratados, a esos convenios, las personas de estos grupos étnicos podían pedir que se les salvaguardaran sus derechos en base a estos instrumentos internacionales. De aquí deriva la importancia de conocer cuáles son esos instrumentos, porque aquí dice, el caso se ganó porque la Constitución no reglamentaba un derecho de Marbury y Madison, pero habían instrumentos internacionales que sí los contemplaban y eso estableció que la Corte dijera, ok, la Constitución tiene esto inconstitucional, que no le respeta el derecho de la ciudadanía. No sé si me están entendiendo, los estoy enredando. No, sí. No, sí está entendiendo. Ok, partiendo de ahí, tenemos diferentes sistemas de control constitucional. ¿Qué quiere decir? Ahorita decía que son 3 poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, cada uno tiene unas funciones. Deben de conocerlas. ¿Me las dicen, por favor? ¿Derecho, David? ¿Cómo? ¿Derecho? Pues el poder legislativo, pues ya sabes que es en la Cámara de Diputados. El poder ejecutivo, pues me imagino que es el presidente, ¿no? Y el judicial, pues sería lo que es ahorita la que son la Defensa Nacional. Así me entiendes. Ok. Me van a salir como unos alumnos de una universidad, me decía, pues el legislativo legisla, maestra, y el ejecutivo pues ejecuta, y el judicial pues crea justicia. Pues el legislativo es el que genera las leyes. Ah, Cámara de Es el que Diputados. legisla. así es. Vendría siendo la Sí, Cámara de Diputados. Cámara de Diputados y Senadores y es el Exacto. presidente y la judicial, pues la Defensa Nacional. Hoy en este Ex- tiempo.
nosotros vamos a estar trabajando con el judicial, porque el judicial tiene diversas áreas. Tiene juzgados, tribunales en diversas materias, ya sea en materia constitucional, bueno, no, en materia familiar, civil, mercantil, agrario, entre otras. Entonces, nosotros nos vamos a referir a los tribunales y a los juzgados que garanticen la violación de derechos que van en contra de los establecidos en la Constitución. Y no solo de los derechos, sino también de los actos de autoridad que vulneren nuestros derechos. Ahí entra, y estamos entrando en materia, de ahí parte nuestra materia, el juicio de amparo. Nuestro nombre lo dice. El juicio de amparo es un proceso que me ampara a mí, Lucía, a ti, David, a ti, Leonel, a ti, Ramón, de los derechos que yo tengo, pero que no están establecidos en la Constitución, o que sí están establecidos, pero una autoridad, un tribunal o cualquier otro ente vulnera ese derecho, no me reconoce ese derecho. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, hay diversos sistemas de control. ¿Conocen alguno? Yo no. Juicio es uno, ¿no? O el amparo es uno. El amparo es uno, así es. Que vamos a ver. Pero faltan otros. Y creo que hay como 4 o 7. Está el Le voy a dar chance que lo cheque. Chequen San Google. San Googleenlo. No, que no nos podemos salir de aquí Ok. Está la acción de inconstitucionalidad. Dale, vaya. Lo acabamos de ver ese, pero que. Se los acabo de mencionar, chicos. Quiero tener acceso al diseño, espérenme. Es que estaba en plataforma y me sacó. Ok, aquí está. Está la acción de inconstitucionalidad. Está la omisión por inconstitucionalidad. Y está el juicio de amparo. ¿Solo son 3? Creo que sí. Me estaba acordando del otro. Son 4, ¿no? A ver, dígame el otro. Estando buscándolo. A ver, pero me voy a salir tantito. El amparo es el último. El amparo es el último, sí. A ver. ¿Qué cosas? Ay, voy. Es la acción, omisión, amparo, son los medios de control, es el juicio de amparo, la acción la acción y la omisión. ¿Esos son? Son los que dijo, acción, Sí. omisión y amparo. Uh-huh. Acción de inconstitucionalidad. Y dentro de esos está ya sea el juicio político, el juicio de revisión, que son las quejas, o sea, ok, está también la otra, que es la controversia constitucional, pero sí, esa es la primera, la controversia constitucional. La controversia constitucional va más ligada a cuando dos normas tienen diferente sentido. Por ejemplo, en el caso de la ley del ISSSTE, la Constitución establece que tenemos derecho a ser pensionados.
O sea, hay una ley que establece que tenemos derecho a percibir una pensión por diferentes motivos. Una, porque te jubilas. Dos, porque falleció tu cónyuge y lo heredas. Tres, porque eres hijo de cónyuge menor de edad y pues te dan una pensión. O cuando eres madre, que tu hijo nunca se casó, nunca tuvo hijos y la ley te otorga a ti recibir la pensión de los derechos que tu hijo como trabajador generó durante un cierto tiempo. Ahora bien, la ley del ISSSTE establece que cuando tú eres trabajador federal, tú estás generando tus derechos y tienes un salario federal. No puedes percibir una pensión, o sea, te dan la pensión, pero no te pagan por tu cónyuge. En este caso, esa es una acción, es una controversia, porque, ¿Tiene jubilación o los federales? porque si una la prevalece y la otra no, hay un conflicto. Pero aquí entraría el juicio de amparo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo, Lucía, quiero reclamar la pensión de mi esposo que acaba de fallecer y no me la quiere pagar el ISSSTE, yo procedo y me amparo ante esa acción de la autoridad. ¿Por qué? Porque transgrede mis derechos como esposa, derechos que mi esposo trabajó y tenía el derecho completamente de cedérmelos. Entonces, mediante proceso, mediante un juicio, la autoridad competente, en este caso los magistrados, son los que deciden de los tribunales administrativos o en su competencia, ya sea fiscales administrativos o de otra área, dicen, ok, ese acto de la autoridad o esa ley contraviene a lo establecido constitucionalmente. Entonces, no es correcto ese acto. Yo le obligo a la autoridad que te pague tu pensión como debe de ser y te paga el retroactivo de lo que no te ha pagado mediante el proceso. Para eso nos sirve el juicio de amparo y por eso se da la controversia constitucional, porque hay dos leyes que reglamentan el mismo derecho, pero de diferente forma, una negándola y otra aceptándola. ¿Me entendieron? Sí, En el ejemplo, sí. En el ejemplo sí, en lo demás Estamos no. bien, pues. No, no, pues a lo que estamos viendo, pues. Ok, ahora ya vimos los sistemas de control. Ahorita les di el ejemplo y ahí vimos los alcances y los efectos del fallo por medio del control de la constitucionalidad. En esto, ¿cuáles serían los efectos? Salvaguardar el derecho establecido a nivel constitucional o por medio Por medio de este caso del amparo, ¿no? de los tratados internacionales. Acuérdense, hay normas que a nivel constitucional reglamentan el derecho. Por ejemplo, nuestra constitución reglamenta el derecho, pero los tratados también los garantizan y de una forma muy distinta. Entonces, si lo reglamenta la constitución, yo lo puedo reforzar con los tratados, pues, o sea, y con las jurisprudencias, porque ya hay jurisprudencias en algunos casos. Por ejemplo, el caso del ISSSTE que les acabo de dar, ya hay jurisprudencia. Entonces, esos son los efectos. Eh, Son los alcances de poder prevalecer y de establecerle el derecho. Los alcances, los efectos serían que te retribuyan y te respeten tu derecho. En este caso, el efecto sería que le tenían que pagar la pensión y aparte percibir el salario como trabajador, porque son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, por naturaleza, perdón. en el juicio de amparo,
se puede argumentar lo previsto en la Constitución, lo estipulado en la Constitución y también lo estipulado en un tratado internacional como un refuerzo, ambos. Sí, Sí. y lo puedes reforzar con la jurisprudencia. O sea, puedes utilizar las tres cosas. Ah, ok. Defensa. Como por ejemplo, el juzgado de Culiacán en materia familiar me negó el derecho a casarme con Paola. Yo tengo de noviazgo viviendo en concubinato 5 años. Entonces ya quiero formalizar mi matrimonio. El estado de Sinaloa no prevé en la constitución local el derecho a que dos personas del mismo sexo se casen. Entonces, yo me protejo y yo apelo a esa decisión de no legislar del Poder Legislativo. Entonces, yo inicio un procedimiento y ese procedimiento yo lo llevo ante los juzgados. Pero ¿qué pasa si el magistrado que le toca conocer de mi caso tiene líneas católicas y no permite que las personas del mismo sexo se casen? Entonces, ¿qué hago yo? Tengo como sentencia negativa que no me permiten casarme en el estado de Sinaloa, aunque sea un derecho establecido en la Constitución y un derecho establecido en los tratados internacionales a la no discriminación. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy más allá y meto recurso. Y en ese recurso ya no lo ve la misma instancia, se va una más arriba. Y yo argumento que en base a la Constitución, el tratado y las sentencias establecidas en otro estado o en otra fecha, me deben de garantizar, es un derecho, porque es un derecho humano que tienen que tenemos. Entonces yo voy a apelo y el que revise mi caso debe de tener que salvaguardar ese derecho. Si no lo hace, me voy a organismos internacionales, pero se supone que la apelación debes de tener un resultado diferente si es que tu derecho se está siendo violentado. En este caso es el derecho para contraer matrimonio. Ahí hay Entonces, jurisprudencia de eso, maestro, en ese caso. hay jurisprudencia y hay estados que sí lo reglamentan. Por ejemplo, el estado de Sinaloa no ha legalizado esto en el estado. Pero, ¿qué pasa? Ya hay sentencias a favor, creo que hay 5 sentencias a favor. En este caso, el Poder Legislativo se encuentra obligado a legislar a favor de estos grupos minoritarios, quiera o no quiera. O sea, está obligado porque es un derecho reconocido a nivel nacional e internacional. Y aparte que hay resultados favorables, que le sirve Así como es, referencia. así es. Entonces, de ahí partimos, que podemos en una demanda utilizar esos medios. Varios recursos. Es que no es varios recursos, es diversa fundamentación. Ah, ok. Porque el decir recursos es, ok, me voy a otra instancia, me voy a otra instancia, me voy a otra instancia. No, tu fundamentación lo puedes hacer a nivel nacional e internacional, porque se supone que los tratados, los convenios y los acuerdos internacionales son reglamentos que preservan los derechos de los pueblos indígenas. Ok. Ahora, dice que los órganos de control de control de la constitucionalidad son por naturaleza un órgano popular, neutro, mixto, político y judicial. ¿Por qué creen que sea esto? Me quedé anotando. No escuché la pregunta, ¿me la repite? Quedé Sí, claro. anotando.
Dice que el subtema 1.5 dice, por naturaleza del órgano de control de la constitucionalidad, puede ser un órgano popular, neutro, mixto, político, judicial. ¿Por qué creen ustedes que sea así? Como le dice la misma pregunta, maestra, por la constitucionalidad, pues al final de cuentas nos regimos por eso y puede ser de varias formas, así como usted lo está mencionando. De varios Como lo tipos de estoy casos. mencionando. Ah, sí se me olvidan todos los conceptos, se me van los conceptos, pero al momento que haga la tarea, pues yo lo voy a estar leyendo constantemente. Ok. ¿Usted, David? Yo me imagino que porque es varios tipos de conceptos que pueden aplicarse, ya sea político, ya sea mixto, social, de derechos humanos, de todo tipo de casos, pues, que se pueden aplicar en base a la Constitución. Ok. Les voy a leer un pedacito de Concepto. un libro que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que dice, desde el punto de vista de la naturaleza del órgano que ejerce la función de control de constitucionalidad, puede ser legislativo, político, jurisdiccional, mixto y los que ya mencioné. Dice, cualquiera de estas clasificaciones puede ser útil para abordar nuestro objetivo de estudio, pues de hecho ninguna por sí sola es suficiente. Lo recomendable es tomar alguna de ellas como base y emplear los criterios de las demás según proceda y sea el caso, para lograr un entendimiento cabal del sistema de control que se trate. Adoptaremos la última de las enunciadas, que es la jurisdiccional, para que referirse a lo que se refiere a la naturaleza del órgano que realice la función de control, como base examinando simultáneamente los aspectos más importantes de la resolución sobre la constitucionalidad del acto de gobierno en el sentido amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros mencionamos el concepto de constitución en el sentido amplio, que es en base a las prácticas, a los usos y costumbres. Entonces, en base a las prácticas de los gobernados, nosotros podemos sufrir violaciones a nuestros derechos y los órganos que por naturaleza tienden a proteger estos derechos son los órganos jurisdiccionales. Pero no podemos dejar de lado lo político o podemos mezclar los dos. ¿Por qué? Porque recordemos que los partidos políticos en sí son nuestros representantes, que nosotros los elegimos. Y en base a eso, a esa elección, ellos se supone deberían de proteger y salvaguardar nuestros intereses como sociedad, como país, como nación. Muchos de los casos no pasa así y tenemos que echar de mano a un órgano jurisdiccional para que nuestros derechos sean garantizados. En este caso, cuando se crea una ley que violente mis derechos o en el caso de que un juez dicte a favor una sentencia de mi contraparte, pero está vulnerando mis derechos y yo considere y tenga fundamentos que así fue. O en su caso, cuando, cuando por ejemplo, una autoridad, un tránsito, un policía, me haya transgredido en mi propiedad y en mi persona. Entonces fue un acto de autoridad que transgredió los límites y yo pues puedo defenderme por medio de los órganos jurisdiccionales. Pero ahí entran los sistemas que comentamos hace un momento.
el órgano popular, que somos todos, o sea, todos en que nosotros mismos podemos tener como parte de nuestra demanda testigos. Neutro, que existe un juez, un magistrado que tiene que ser neutro, no tiene que conocer a las partes para que no haya un conflicto de intereses. Puede ser mixto. En este caso podemos meter lo político y lo judicial o jurisdiccional. ¿En qué sentido? En que el poder legislativo legisla a favor, se supone, pero cuando esto pasa en contra, existe el poder jurisdiccional que hace prevalecer este derecho. Y si no, las instancias correspondientes que ya explicábamos hace ratito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Hay varias vías de acción de constitucionalidad. Está la vía de acción, de excepción, de automática, de objeción y vía de control administrativo. Esto creo que viene como actividad y no les quiero desresolver la tarea. ¿Cómo se la vamos a preguntar? ¿Mande? ¿Cómo se la vamos a preguntar si tenemos dudas? Pues sí, Para que no pero ya queden ahí dudas. no contaría como participación y no les estaría diciendo la tarea. Nomás denos fundamentación, donde lo podemos ver, leer y todo. Ahí viene su actividad. Sí, sí está como... Eso lo vamos a dejar pendiente porque ya nos pasamos de la hora, chicos. Ya nomás falta un tema. Ya no nos faltan dos, pero son los dos temas que vienen establecidos como actividad. Y que ustedes tienen que desarrollar la conceptualización, de hecho. Entonces, están las modalidades por las vías de acción, que ustedes me las tienen que explicar, y los instrumentos de control de la propia norma constitucional. Existen instrumentos de diferentes tipos, tipo político, económicos, sociales y jurídicos. En este caso, nosotros al principio del tema establecíamos que hay dos tipos de conceptos de la Constitución, la formal y la material. Entonces, en lo jurídico, necesariamente tenemos que ver lo formal, lo establecido en las leyes, en los tratados, en los convenios, en todos estos instrumentos que salvaguardan nuestros derechos. Ahora, económicos. Hay casos de tipo económico que a nivel internacional podemos relacionarlo como el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, hay tratados que pueden, en su caso, cuando no son bien analizados y aceptados, pueden transgredir algún derecho económico de nuestro país y por lo tanto perjudicarnos a nosotros. Entonces, es cuestión de analizar y ustedes en la actividad que les dejé de la de desarrollo me van a establecer lo que les solicité, que fue, se los digo, no fue en la de cierre. El alumno construirá un cuadro sinóptico en el cual señalará cuáles son los órganos de control constitucional, inciso 1.5, y los, los instrumentos de control constitucional del 1.6. Y tienen que ponerme el fundamento constitucional y legal. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que lo establece y cuál es la ley que reglamenta ese órgano o, en su caso, instrumento de control? Pues chicos, agradezco su participación. Ramón, nunca
nos preguntaste nada ni nos aportaste. ¿Qué pasó contigo? ¿Sigues ahí? Y ahí está, todavía. Sí, pero no dice ni hola. Bueno, Ahí está. chequen las actividades de desarrollo. Sí, aquí. Ok. Chequen las actividades de apertura, desarrollo y cierre. Tenemos hasta el lunes que viene para realizar las actividades. Yo cierro, o sea, ya está establecido el límite en plataforma. Yo después de ese límite no reviso trabajos. Y ¿qué les iba a comentar? Tomen mi teléfono, tomen mi número si necesitan algo, alguna duda. Mira, Ramón lo pedía. Te gané, Ramón. 66 71 26 11:59. Repito, 11:59. repito, 6671261159. No atiendo en horas inhábiles. ¿Cuáles son las horas inhábiles? Después de las 6. Pero en el caso de nosotros, La es mañana. diferente, maestra. Mande. Es Cuando le diferente puedo preguntar yo. la situación de nosotros. Nosotros la podemos hablar después de las 7 de la noche. No, ustedes Exactamente. pueden No, pues digo, enviarme. la postura de nosotros sí es, pues somos virtuales, porque trabajamos todo Ustedes el día, pues. pueden enviarme un correo electrónico al correo Lucy con Y. No, un WhatsApp, nosotros los maestros por WhatsApp le hacemos la pregunta. No, Lucy con Y, Ay, no. guión bajo B de Becerra, guión bajo H de Hernández, @ No, mejor póngala en el WhatsApp ahí hotmail.com. en el correo. Por Aquí lo voy a poner en el grupo, espérame, me voy a estrenar. Nunca he activado el chat. A ver, chat. Es que es el medio que nos comunicamos todos los maestros y los alumnos. Pues que no todos, yo soy la excepción. Hasta los domingos chateamos ahí con ellos. ¿Qué cree? Yo no atiendo ni sábados ni Ayer, domingos. fíjese, ayer que fue, no, el lunes que fue día inhábil, hasta las 8 de la noche estuve preguntando al maestro. En serio, Un maestro felicidades que por no eso. era de la materia que me estaba dando, ¿eh? Felicidades por el maestro. Y me respeto para ese maestro. Pues no necesito que me respete, no se preocupe. Si ganas ese respeto. No, mi respeto es conforme a mi clase, conforme a mi desarrollo y creo que eso yo estoy cumpliendo en tiempo y forma. Lo que pasa Yo es que sí, a veces que estamos haciendo una actividad en ese momento, y en ese momento, pues es la hora que nosotros después de las ahí 7. les va, ahí les va. Ahí está. Listo, ya lo tienen. Sí. Bueno, insisto, no atiendo después de horas inhábiles y no atiendo sábados ni domingos. No cometan el error de muchos compañeros de hablarme a las 2 de la mañana o de enviarme mensajes y ser repetitivos en que yo les conteste. No les voy a contestar. ¿Hasta qué Si hora? tienen alguna duda después de las 8 de la noche, mándeme un correo electrónico y yo en su oportunidad se los contestaré. No me Maestra, marquen, mándenme en WhatsApp y cuando tengo oportunidad se los voy a contestar. Yo no soy igual que los demás maestros. Yo voy a trabajar en plataforma, voy a revisar plataforma y Es que no todo voy maestro, a... así como si usted igualito, dicen, yo no califico, y a la hora, pues se tiene que acostumbrar a cómo estamos, a cómo ¿Qué trabajamos cree? nosotros, pues. ¿Qué cree? A ver, vamos a ver. La que califica soy yo. Sí, pero le digo, así empiezan los maestros la primera clase. Y ya después, maestro, denos chance, estamos trabajando y nos dan chance, al final de cuentas nos dan chance. Ok, Por la lo forma que vamos a estamos ver al estudiando, final. pues. Lo vamos a ver al final. Bueno.
Créame que ahorita, de hecho, antes de iniciar su videoconferencia, tenía llamada de una alumna que no le estoy recibiendo trabajo sin estar reprobado conmigo. Me entregó de 6 trabajos, me entregó 2. Al Y final. de esos 2, estaban en un 50. Entonces yo ya le Pero dije, usted va a calificar, por ejemplo, hasta el día lunes, la unidad 1. Ya el mire, martes ya. la plataforma establece tiempos y la misma plataforma ya no les va a dejar subir trabajos. Y yo no se los voy a recibir por correo. Se los voy a recibir por la plataforma. Dice, fecha de elaboración de las actividades del 3 al 10 de febrero. Nada más. Hasta el 10 Y de el día febrero. que nos pusieron, ¿Qué? maestra, y el día que nos están quitando, pues nos subieron el 4 a las 6 de la tarde. No se preocupe. Usted es muy inteligente para poderse las pilas y activarse al Por respecto. eso, maestra, pero el día 10 de febrero, podemos subir de la unidad 1, ¿no? Si el día 10 de febrero usted no subió sus trabajos a plataforma, es responsabilidad de usted, Por eso, pero porque yo la puedo subir plataforma la les unidad 1 el día 9, por ejemplo. puede subirlo a partir de ya. Por eso, pero si le puede recibir usted, pues, y calificar. Si usted ya la subió, yo la califico. Y si no, si el día 9 lo subo apenas. Se la califico el 10. Ah, exactamente, esa era la duda que tenía yo. Pues, el día Y si el 10 la sube, se la califico el 11. Pero si las quiere subir el 11, plataforma ya no pues la va a dejar. ahí sí ya no. Y su servidora ya no la va a recibir por correo. No. Sí, ahí sí, o sea, yo le entendía Aunque que. me manden mensajito de estoy trabajando, porque yo también trabajo. Bueno, nos vemos en Culiacán, ¿no? Por eso les digo, no recibo llamadas, mensajes de texto, WhatsApp o correos. Mensajes de WhatsApp de 9 de la mañana a 8 de la noche. Pero más, no. Llamada así, ¿no? Antes de las 8. No, llamadas yo no recibo. Recibo mensajes. Su servidor a veces está en reunión y no quiere ser grosera. No, porque mire, pues diga el número es para que le hablemos. No, les di el Para mandar número mensaje. para que me manden mensaje. Ok, establecidas las reglas de mi materia y establecidos los temas de la unidad 1, les deseo una excelente noche. Espero sus trabajos en el transcurso de la semana y espero puedan leer algo de los temas que vienen. Gracias por asistir, gracias por participar. Ramón, Leonides, David, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Igualmente, maestro. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Leonides. Estamos.